palabra y de anhelar, así como dice el salmista, como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hoy, esta noche, aquí estamos, Señor, sedientos, necesitados de tu palabra. Aquí estamos, Señor, siempre con un anhelo de que tú nos hables, de que tú nos redarguyas, de que tú, Señor, nos exhortes, de que tú nos corrijas, Señor, por medio de la palabra, de que tú nos sustentes con esa fuente inagotable, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y yo sé que tú estás aquí en este lugar y de que aquí tú nos ministras de una manera especial. Abro mi boca, Señor, para proclamar eso, para decir eso, para establecer eso, de que tú estás aquí en medio de nosotros para bendecirnos de una manera sobrenatural, Señor, y ser los sacerdotes de este tiempo, Señor, que estamos de pie, estamos listos con nuestras vestiduras puestas, limpias, Señor, con nuestras vestiduras sacerdotales, Señor, en óptimo estado para poder ejercer sacerdocio en este tiempo, Señor. Donde hay un sacerdote, allí hay una conexión con el Espíritu Santo. Donde hay sacerdote, allá hay una conexión con lo divino. Donde hay sacerdote, allá hay un respaldo de Dios. Y aquí estamos, Señor, en esta casa somos una casa de sacerdotes, Señor, en el nombre de Jesús. Y venimos esta noche y siempre venimos a equiparnos, Señor, para poder ejercer ese sacerdocio de manera eficaz, de manera eficiente, Señor, de manera que tú estés agradado y que no falte ese sacrificio que a ti te agrada. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti este tiempo y creemos que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, amados, que la gracia del Señor esté aquí siempre con nosotros. Fíjese que hoy quiero empezar algo que he tenido en mi corazón y que seguramente vamos a tomarnos unas cuantas semanas para que lo hablemos bien, para que lo tratemos de ver despacio y entenderlo. Entonces, en el libro de primer libro de Samuel, en el capítulo 2, verso 12, ahí hay una palabra, unos versículos que yo quiero que los analicemos, hermano, y cuántas cosas sucedieron ahí, en los días de Elí, en los días donde Elí ya iba de salida, pero que sus hijos no estaban bien al tanto, hermano, de lo que era el sacerdocio. ¿Responsabilidad de quién? Pues yo creo que hay responsabilidad compartida, diría yo, porque si el que iba de salida no se preocupó en formar a los que iban a quedar como sacerdotes, pues tiene su responsabilidad, pero también los sacerdotes que estaban recibiendo la estafeta también, hermano, no pusieron el interés. Entonces, mire, siempre en una iglesia en la iglesia de Cristo, siempre hay que ponernos todos, así como dicen por ahí, hay que poner las barbas en remojo, porque a veces solo somos buenos para echarle la culpa a otro, pero nunca nos evaluamos a nosotros mismos. Entonces, a veces no, es que el pastor no hace esto, el pastor no hace lo otro, dirían de allá para acá, ¿va? Y entonces nunca nos responsabilizamos. Y de aquí para allá, pues no, es que los hermanos, no sé, los hermanos no hacen nada, los hermanos no vienen. Y entonces, nosotros como pastores descargamos toda la responsabilidad sobre la iglesia. Pero yo le aseguro, hermano, que para un, vamos a ver, ¿cómo digo esto? Para que haya un buen profesional, para que se dé algo bueno, tuvo que haber un buen maestro, pero también tuvo que haber un buen alumno. Son responsabilidades compartidas, donde todos tenemos que buscar hacer bien lo que nosotros nos corresponde hacer.
la postura que tenemos, debemos de ver cómo y estarnos observando a nosotros mismos, cómo estamos haciendo, hermano, nuestra labor. Entonces, le digo todo esto porque aquí hay dos muchachos, hijos de Elí, que, hermano, ya están ejerciendo el sacerdocio, ya ellos están en función. Ya su padre como que se quedó a un lado, hermano, ya él solo se quedaba observándolos, y no sé si observándolos, pero ya no estaba muy metido. Elías no estaba muy metido en los sacrificios, agarrar esos animales. No, ya le había dado esa labor a los hijos. Quiero ver si encuentro un versículo que me va a servir siempre ahí en esa historia. Pero hoy no le puse. Bueno, aquí vamos a ir, voy a ver si le pongo un poquito más de aumento a esto. Pero en el capítulo 1, cuando el Cana llevaba los sacrificios, usted va a encontrar ahí que los que recibían ese sacrificio ya no era Elí, sino que los que recibían ese sacrificio, hermano, eran sus hijos. Quiero ver si encuentro ese versículo donde dice que los sacerdotes ya eran, ahí está el versículo 3, mire, aquel hombre dice, hablando del Cana, aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y mire quiénes estaban ahí. Ahí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, dice esta versión, otras versiones dicen Fines. Mire quiénes eran ellos, sacerdotes de Jehová. Ya ellos eran sacerdotes, ya estaban fungiendo como sacerdotes, hermano. Ya ellos son los que recibían. Ahí estaban los hijos de Elí, y ahí dan sus nombres, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Pero estos sacerdotes, dice el verso 12 del capítulo 2, que los hijos de Elí eran hombres indignos, hermano. Mire qué cosa, sacerdotes de Jehová, pero eran indignos. Pero ¿por qué eran indignos, hermano? Porque no conocían. Hermano, qué precio tan alto tiene la ignorancia, de veras. Y eso es en toda rama. Qué precio tan alto tiene la ignorancia. Mire, mi pastor usa una frase que a mí me ha quedado un poquito así como grabada. La educación es cara. Dice, así lo usa. La educación es cara, pero es más cara la ignorancia. El no conocer, el no prepararse, el no querer crecer, hermano, el no interesarnos por conocer. Y ese es uno, mire, sin temor a equivocarme, y no lo estoy diciendo como algo local, sino que a nivel global. Ese es uno de los problemas que están afectando a la iglesia hoy, el no conocer, el poco conocimiento que tenemos del Dios al que servimos. Eso nos está afectando, hermano, para que haya una mayor entrega, para que haya una mayor devoción, para que haya una mayor determinación, para que haya en nosotros una mayor pasión por servirle al Señor y no estemos solo como que así, hermano, como a medias, como días sí, días no, hermano, que no hay un verdadero compromiso en nosotros para el Señor. ¿Sabe qué es eso? Es falta de conocimiento, y cuando hay falta de conocimiento, entonces, hermano, no hay un avance, y lo peor que nos puede pasar es que podemos caer en cometer cosas que nos vuelvan sacerdotes indignos. Mira, que hay sacerdotes indignos, sacerdotes que ya, hermano, estaban ejerciendo su labor sacerdotal, no la dejaron de ejercer, pero como la estaban ejerciendo sin conocimiento, ellos empezaron a hacer cosas abominables para el Señor. Empezaron hermano, a hacer cosas que al Señor no le agradaban. ¿Y sabe qué? Mire, solo estudiar estos dos hijos de Elí, Dios santo, hermano, uno se queda así como, Señor, ¿realmente le puede pasar eso a un sacerdote? Hermano, mire, entre las cosas que se leen, que son bien sorprendentes, es que dice que el Señor se hartó de ellos, de estos dos. Se colmó tanto el Señor que dijo, a esto lo que quiero es matarlos. Y así dice la Biblia, que lo que quería el Señor es matarlos por todo lo que hacían. Hermano, cómo esa casa se pierde, cómo a Elí, hermano, se le desmorona todo, pues toda su familia ya la cortaron totalmente. La Biblia dice en el capítulo 4 de 1 Samuel, le estoy dando algo general de estos casos,
La Biblia dice que estos dos muchachos murieron en un solo día, y cuando Elí, su padre, se dio cuenta que ellos habían muerto, hermano, también él se va de espaldas, se desnuca, dice la Biblia, se muere ese mismo día. Ese mismo día, la esposa creo que de Ofni, la esposa de él estaba embarazada, estaba esperando, hermano, y ese mismo día, por la noticia, se le viene el bebé, hermano, un parto doloroso. Y entonces, ¿sabe cómo nombran a ese niño que nació, que era el nieto de Elí? Lo nombran como Icabod, que quiere decir sin gloria. Mire esa casa cómo fue afectada, hermano, por un sacerdocio que no estaba bien, por un sacerdocio sin conocimiento. Cómo esa casa fue afectada. Ahí dice que nació ese muchachito, y su madre, por todo lo que había pasado, por todo lo que estaba sucediendo, viene y lo nombra como Icabod, y eso quiere decir sin gloria. Entonces, volviendo aquí, hermanos amados, qué importante es que nosotros busquemos conocer al Señor. Qué importante es que nosotros busquemos enriquecernos, hermano, en el conocimiento. Y estos discipulados para esto son, para que podamos crecer, para que podamos conocer más al Señor. Yo creo que, hermano, siempre el conocimiento tiene un precio, hermano. El conocimiento, mire, hay que ver todo esto, pero el conocimiento es para aquel que lo busca, es para aquel que se esmera. El conocimiento no, hermano, mire, la salvación es regalada, la salvación no tiene ningún precio, pero yo le diría, el conocimiento no es regalado. El conocer tiene un precio. Y ese precio, hermano, es esfuerzo. Mire, ya vamos a leer unos versículos, pero por favor, quiero que usted quede con esto. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Elí? ¿Por qué ellos fueron hombres indignos? ¿Por qué ellos fueron sacerdotes indignos? Por una razón, hermano. No conocían. No conocían. En este caso menciona que no conocían al Señor, pero tampoco conocían las costumbres de los sacerdotes. No conocían. Entonces, el no conocer es un problema, y es un problema bien grande, hermano. Que esta noche lo que el Señor quiere mostrarnos es que nosotros busquemos eso. Mire este versículo, Jeremías 9:23. Voy a leerle algunos versículos que nos hablan del conocimiento, hermano. Hay bastantes, pero escogí algunos ahí para que usted los tenga, los analicemos aquí juntos y podamos sacar algunas conclusiones. Mire, así dice el Señor, está hablando Jeremías, así dice el Señor. Jeremías 9:23. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, tampoco que se gloríe el rico de su riqueza. Ahí hay tres estaturas: que no se gloríe el sabio, que no se gloríe el poderoso, que no se gloríe el rico. Pero dice el verso 24: mas el que se gloríe, gloríese de esto. Mire que la Biblia nos da permiso de gloriarnos en algo. ¿Sabe qué es esto? La Biblia nos da permiso de que nosotros podamos con el buen sentido, en el buen catracho, ¿cómo se diría esto? Sí nos da permiso que saquemos pecho de algo. Sí nos da permiso ¿qué otra palabra podríamos usar ahí, hermano? ¿Ah? Que podría ser, ¿va? De algo que nos podamos así como sentir orgullosos, ¿va? Mire que la Biblia sí nos da permiso de que podemos nosotros, no se usa la palabra aquí, bufar. Sí podemos bufar de algo. ¿Qué más, hermano? Es que quiero buscar otra palabra. ¿Ah? Ahí, por ahí quería llegar. Sí podemos presumir algo. Y solo esto, hermano, debería de llamarnos a reflexionar. Señor, o sea que hay algo bien grande que nosotros al tenerlo sí podemos presumirlo. ¿Y qué es eso, hermano? Dice, sí podemos gloriarnos de esto, de que me entiende y que me conoce. O sea, hermano,
el entender al Señor es algo que debe de estar en nosotros como una meta. Es algo que debe estar en nosotros como una de las cosas principales en la vida. Principales en la vida, porque esto a mí me va a servir, esto a mí me va a enaltecer, el conocer al Señor, el que yo entienda lo que el Señor dice, lo que el Señor es, lo que el Señor significa, conocerle. En esto sí me puedo gloriar. Pues ahí sigue diciendo, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho, justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. O sea, el Señor se complace en aquellos que le conocen, hermano. Todo esto, mire, todo esto debe de despertar en nosotros, amados hermanos, todo esto debe despertar en nosotros un interés por conocer al Señor. Y solo, hermano, mire, ese es un océano, conocer al Señor. Hay que conocer sus caminos, hay que conocer su nombre, hay que conocer sus obras, hay un montón de cosas, creo que por aquí las enlisté algún día, pero ¿cuántas cosas tenemos que conocer del Señor? Es como una materia, hermano, que nunca se termina, es como un intensivo, un curso intensivo que ahí está, y entre más se conoce, más, hermanos, se abren nuevas cosas. Entonces, el conocimiento del Señor, lo que no tenían los hijos de Elí, de lo que carecían los hijos de Elí, es de conocimiento. Entonces el Señor dice que nosotros debemos de buscar ese conocimiento. Le voy a leer otros versículos. Mire lo que dice Oseas 6:6. Tal vez un versículo muy fácil de saber ahí la cita, mire, pero dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Y dice este versículo, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Mire que el Señor valora mucho que nosotros conozcamos, hermano. Como el Señor valora mucho que nosotros nos esforcemos por conocerle. Entonces, ahí mismo en Oseas 6, solo que unos versículos anterior, unos 3 versículos arriba, ahí habla y dice, conozcamos pues. Y mire cómo dice la palabra. Por eso le digo que esto no es gratis. Esforcémonos por conocer al Señor. Una vez más, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Y luego dice, esto hay que asociarlo, hermano, esto hay que asociarlo, porque el que conoce al Señor se va a dar cuenta que su salida es tan cierta como la aurora, y también, y su venida. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Mire, yo lo que entiendo, hermano, lo que entiendo es que el conocimiento atrae a Dios. El conocimiento es como un imán, o sea, que la persona que conoce más al Señor, por todos estos versículos que hemos leído, yo lo que logro entender y yo se lo traslado a usted como un resumen es, el humano que logra conocer al Señor es alguien que atrae a Dios, hermano, lo atrae y está cerca de Él. Es como que el conocimiento, hermano, nos conecta directamente con el Señor. Usted puede leer ese versículo en diferentes versiones y lo que da a entender en otras versiones es que aquel que logra conocer al Señor va teniendo una comunión mucho más exquisita con Él. Va teniendo una comunión, hermano, pero más, así como más real con el Señor. Es decir, que a medida que conocemos al Señor, nuestra relación con Él se va, hermano, haciendo todavía más estrecha con el Señor y más íntima con el Señor, y lo conocemos, y lo que se está haciendo es que nos estamos uniendo al Señor y nos estamos entrelazando con el Señor, y entonces nuestra vida, hermano, ya no va a ser igual. Mire, ya nuestro entorno ya no va a ser igual. Nuestra manera de hablar ya no va a ser igual. Nuestra manera de vivir ya no va a ser igual, porque al conocer a Dios lo que estamos haciendo es que nos estamos como acercando de una manera especial al Señor. Por eso es que le leí anteriormente que mire, eso de la lealtad. La lealtad, o sea, el conocer al Señor nos vuelve más leales a Él, más fieles, hermano.
El conocer al Señor es que nos damos cuenta que cualquier otra cosa nos puede faltar, menos su presencia, hermano. Que cualquier otra cosa podemos carecer, pero que si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Pero eso es conocer al Señor. Eso es que a medida que le conocemos, nos damos cuenta, hermano, que es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ella. Cuando conocemos al Señor es, hermano, aunque miremos un futuro incierto, pero nosotros podemos decir, pero si el Señor está conmigo, yo estoy seguro, ahí no me va a pasar nada. Eso es conocer al Señor. Entonces, ¿cómo debemos de, hermano, de esforzarnos? Por eso es este versículo, uno de los versículos que yo también lo tengo muy en cuenta, porque, hermano, el conocimiento no es gratis. El conocimiento no llega como milagro. Aprendamos esto. El conocimiento no es un milagro. El conocimiento hay que desarrollarlo. El conocimiento hay que esforzarnos, hermano. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Entonces, hermano, mire estos versículos. Mire este versículo, Segunda de Reyes 17:27. Tal vez le tenga que narrar un poquito el contexto de este versículo. Y es que, hermanos, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, mire, por lo general esos reyes que conquistaban naciones, es decir, esos reyes que iban y conquistaban otro lugar, pongamos que aquí era el lugar donde ellos conquistaban, aquí. Entonces los reyes llegaban, hermano, e invadían el lugar, capturaban a todo el mundo ahí, lo ponían bajo custodia. Entonces ellos sacaban toda esta gente de aquí y se la llevaban para otro lugar, para donde ellos gobernaban. Y lo que hacían es que tomaban gente de aquí y ocupaban la tierra con otra gente totalmente diferente. Entonces, cuando le sucede esto a Israel, porque Israel fue invadido, hermano, aquí no estamos hablando de Judá, que esa es otra cosa, no hay que confundir el reino de Israel con el reino de Judá. Primero fue llevado las 10 tribus que estaban separadas. El punto aquí, lo que quiero mostrarles es que cuando ese rey que conquista, ese rey asirio que conquista a Israel, viene y lo saca, hermano, y trae nueva gente a morar ahí, a Jerusalén, perdón, a Israel, a Samaria, en Samaria. Entonces, cuando esos hombres extraños, cuando esa gente extraña viene a morar, hermano, a Israel, empiezan a enfrentar un problema. Dice la Biblia que leones llegaban y los atacaban a ellos. Venían los leones, hermano, y los devoraban, y dice que estaba muriendo mucha gente. Entonces uno de ellos, hermano, manda una nota al rey de Asiria y le dice, mira, aquí en la tierra que nos trajiste hay un problema, hay leones aquí, y ellos identifican que el problema es que el Dios, el dueño de esa tierra, estaba enojado porque no estaban haciendo las costumbres de esa tierra. Entonces mire la solución del rey. Verso 27 dice que el rey de Asiria ordenó diciendo, llevad allá a uno de los sacerdotes. Por eso quiero hablar, hermano, que como sacerdotes debemos de tener conocimiento. Dice que a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro y que él vaya, ese sacerdote, y que él vaya y habite allí. Y mire qué cosas, hermano, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Lo que está diciendo este rey es, de ahí los sacamos a todos y los llevamos allá, ok, pero saquen uno de los sacerdotes que llevamos allá y devuélvanlo allá. Y que ese sacerdote le empiece a enseñar a todos ahí cuál es la costumbre del Dios de esa tierra. Ese sacerdote tenía que tener un conocimiento de cuáles eran las costumbres. El sacerdote debería de tener, hermano, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y usted sabe que, yo así rapidito quiero enfocar esto, hermano. Usted sabe que el enemigo, nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero una manera de cerrarle la boca al diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, es que nosotros conozcamos las costumbres del Dios al que nosotros servimos. De que nosotros conozcamos qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios le desagrada. Entonces aquí vemos un sacerdote, hermano. Por el siguiente versículo, el 28 dice, vino uno de los sacerdotes que había llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel.
Y mire, ese sacerdote les enseñó cómo había de temer al Señor. Entonces, un sacerdote por lo menos debe de tener conocimiento cómo temer al Señor. El temor, y este es tal vez otra cosa que tenemos que revisar más despacio. El temor al Señor se aprende, hermano. Dice la Biblia, ahí aprenderán el temor. ¿Dónde? En la casa del Señor. Ahí el lugar donde se reúnan, le dijeron a Moisés, ahí van a aprender el temor al Señor. El temor al Señor se aprende también. Y ese temor al Señor es enseñanza. ¿De quién? De lo sacerdotal. Entonces, un sacerdote debe tener conocimiento de cómo temer al Señor. Mire, hermano, yo sé que estos temas son bastante amplios y que el Señor nos ayude de veras, pero por favor, el centro de esta temática que vamos a tener en estos martes, el centro de esta temática es que nosotros seamos sacerdotes con conocimiento. Que no nos pase lo que le pasara a los hijos de Elí, porque, hermano, ¿usted sí cree que esas cosas quedaron para nosotros o cree que solo quedaron como una historia, hermano? Mire, a mí me impresiona la Biblia, porque la Biblia no tiene ni un nombre de más, ni un nombre de menos. Cuando aparece un dato en la Biblia como cantidades, nombres, hermano, como eventos que parece que no tuvieran nada, ¿y de qué me sirve que esto me cuente la Biblia? Hermano, todo lo que está en la Biblia quedó para nosotros. Entonces, cuando leemos que los hijos de Elí eran indignos porque no conocían al Señor, eso nos tiene que a nosotros como que despertar y decir, oh, ¿puedo llegar a ser un indigno como los hijos de Elí? Sacerdote, sí, y indigno, sí. ¿Por qué? Porque no conocían. Entonces, todo, mire, a donde nos vamos a centrar ahorita en esta temática es, yo quiero ser sacerdote con conocimiento. Hermano, porque usted es sacerdote, ¿verdad? Primero hay que comenzar por ahí, hermano. Si el que no sabe que ahora estamos en un reino, hermano, en el reino de Dios, que es un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, que ahora todos tenemos esa función de parte del Señor, donde el Señor nos ha dado esa labor de ser sacerdote. Entonces, mire, un sacerdote, en este versículo donde estamos, en estos versículos donde estamos, aprendamos que un sacerdote puede cerrarle la boca al león. ¿Cómo? Cuando ese sacerdote conoce las costumbres del Dios al que servimos. Es importante que conozcamos. ¿Se acuerda de alguien que cerró la boca de los leones? ¿Quién? Eso está en Daniel capítulo 6. Ahí podemos leer esa historia. ¿Y sabe qué dice la Biblia en capítulo 6 de Daniel? Que cuando Daniel leyó aquella ley que pusieron, hermano, que el rey la selló por unos que lo presionaron ahí, dice que cuando Daniel leyó esa ley, dice que él subió a su aposento, era como un lugar alto, y subió y ahí oraba siempre, como lo hacía de costumbre. Eso lo podemos leer en Daniel 6. Dice que no le importó la ley que pusieron, que prohibía eso, que nadie podía orar en público. Entonces él dice que subió, abrió las puertas de su aposento y empezó a orar en dirección a Jerusalén. Eso tenía un secreto también. Pero lo que me impresiona es que dice que él lo hacía como de costumbre. Eso ya era una costumbre de él. Oraba 3 veces al día. Y entonces, hermano, solo pasa eso, lo agarran, lo meten al foso de los leones. Y entonces ahora yo entendí un poquito mejor cómo Daniel logró cerrarle la boca a los leones, porque tenía una costumbre que debemos de tener todos los sacerdotes, y es de que estemos orando continuamente, hermano. Esa es una costumbre, debemos de conocer esa buena costumbre. Debemos de conocer que el sacerdote, una de las cosas debe hacer es buscar al Señor en oración, hermano. Por eso las costumbres del sacerdote. Entonces, mire, aquí es también otro versículo que puedo ponerle aquí en este tema, donde ante aquella calamidad que había en el pueblo, hermano, todo se había secado, hermano. Joel nos habla de un tiempo tan terrible que se vino al pueblo de Israel, donde las plantas se habían secado, los
los olivos, hermano, ya no producían aceite, ya no había trigo, ya no habían uvas, ya no había cómo hacer vino, hermano. Era una escasez terrible, terrible, hermano. Y lo primero que hace el profeta, o lo primero que hace el Señor por medio del profeta Joel, es despertar al sacerdocio, hermano. Hermano, yo lo que leo ahí, lo que puedo ver en la Biblia es que esta tierra, este mundo, necesita sacerdotes que estén activos, que estén bien, hermano, delante del Señor. Mire, si los sacerdotes están bien, esta tierra va a estar bien, hermano. Si los sacerdotes están bien, esta ciudad donde vivimos va a estar bien. Si nosotros como sacerdotes estamos fungiendo como debemos de fungir, esta tierra va a ser bendecida. Hermano, yo quiero que tenemos que creer eso, hermano, tenemos que abrazar eso, tenemos que aferrarnos a eso. Si nosotros, mire, hermano, si nosotros como iglesia estamos ejerciendo el sacerdocio como a Dios le agrada, esta tierra va a ser bendecida, no va a faltar nada. Pero el problema es que si el sacerdocio está mal, hermano, se viene una catástrofe a la tierra. ¿Cómo el sacerdocio bien realizado puede sostener, hermano, una economía? Puede sostener, hermano, el bienestar de una ciudad, de un país, de una nación. El sacerdocio, sí, el sacerdocio. Entonces, los primeros que llaman a que despierten ante esa calamidad, ante esa pobreza que había, los primeros que despiertan es el Señor. A los sacerdotes dice: ceñidos de cilicio, lamentados sacerdotes, gemid, ministros del altar. Es como que los está despertando. Venid, pasad la noche, ceñidos de cilicio, ministros de Dios, porque sin ofrenda, mire, usted sabe que el sacerdote es el que ofrecía las ofrendas. Sin ofrenda de cereal, sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Entonces, como lo sacerdotal, hermano, cuando se ejerce bien, viene bendición. Pero démosle vuelta a la tortilla. Cuando el sacerdocio está como en los días de Elí, todo lo que se viene es hermano, es miseria. Todo lo que se viene. Mire, si aplicáramos esto, voy a aprovechar aquí, mire, la pizarrita, porque esto tenemos que verlo como, hermano, como círculos. Póngale que este es el círculo de la casa, del hogar. Si hay sacerdocio en una casa, en un hogar, esa casa va a estar bien. Pongámoslo en este círculo, hogar. Si hay sacerdocio que a Dios le agrada en esa casa, no va a faltar el trigo, no va a faltar el grano, no va a faltar el aceite, no va a faltar el vino, ahí no va a faltar nada. Pero ¿cómo está nuestro sacerdocio aquí? Solo aquí en este círculo, hermano. Mire, una casa con un buen sacerdocio va a ser una casa bendecida, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahora, extendamos este círculo y hablemos de una congregación, no de la iglesia, sino de una congregación. ¿Sabe qué? De una asamblea. Porque la iglesia es toda, hermano. La iglesia es toda. La iglesia no tiene rótulo, pero sí hay asambleas. Esta es una asamblea. Entonces, una asamblea donde hay un sacerdocio que a Dios le agrada, ahí se va a ver también. Ahí se va a ver avance, hermano. Ahí se va a ver que hay vida. Ahí se va a ver que las cosas prosperan, que las cosas no están estancadas. Entonces mire, si lo llevamos así por círculos, entonces si extendemos esto, hermano, si extendemos esto a un país, a una nación, una iglesia activa como un todo, como una iglesia, hermano, no estoy hablando ahorita de rótulos, sino una iglesia de Cristo que se levanta y ejerce un sacerdocio que Dios le agrada. Hermano, no hay diablo que se vaya a oponer contra la nación a la cual vivimos. No hay oposición que vaya a resistir al poder que tiene un sacerdocio bien establecido, hermano. Pero ¿qué sucede? El sacerdocio está pagado, hermano. Sí, hombre, que el Señor nos ayude, hermano, porque por algo se tiene que comenzar. Por algo se tiene que comenzar.
Entonces, mire, ni siquiera nosotros podemos activar a todo el mundo en la iglesia. Ahí es el que quiera activarse. Ahí es el que quiera meterse. ¿Cómo me gustaría yo como pastor tener una varita mágica y ponérsela en la cabeza a cada uno? Actívese, 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 actívese. Y todos, hermano, y qué lindo que funcionara, que entráramos todos en un fluir. No se puede. Pero si nosotros empezamos a trabajar donde nos corresponde trabajar, yo creo que es fácil, yo digo, es fácil que activemos nuestro sacerdocio en nuestra casa, hermano. Mire, enfoquémonos cada uno de nosotros en que el sacerdocio en mi casa va a estar bien. ¿Qué tengo que hacer? Yo como sacerdote tengo que empezar a conocer. Y entonces, cuando yo voy aumentando en mi conocimiento, entonces mi sacerdocio en mi casa va a ir mejorando, va a ir aumentando. Y entonces de repente, hermano, paralelamente, entonces, voy a poner esto acá, entonces aquí ya hay una familia que está bien en su sacerdocio. Aquí ya hay otra familia que está bien en su sacerdocio. Aquí hay otra familia que está bien en su sacerdocio. Aquí hay otra familia que está bien en su sacerdocio. Aquí hay otra familia que está bien. Y entonces ahí hay varias familias que ya nos reunimos en el mismo lugar, hermano, y ya formamos una iglesia. Y entonces, ¿cómo cree que va a ser esa iglesia? Pues va a ser una iglesia que está activa en su sacerdocio. ¿Por qué? Porque se unieron varias familias que estamos bien en el sacerdocio y ahora conformamos una iglesia, hermano, que está ardiendo como sacerdotes. Entonces esa iglesia va a hacer cosas poderosas en Dios. Esa iglesia va a hacer cosas, hermano, donde Dios va a decir, sí, aquí hay un sacerdocio que me agrada, aquí hay un sacerdocio que me llena, aquí hay un sacerdocio que mueve lo espiritual, aquí hay un sacerdocio, es un sacerdocio que está conforme a mi corazón. Y entonces, hermano, esto vuelve poderoso. Entonces imagínense que toda la iglesia nos conectáramos con eso, hermano, que tal vez aquí nos congregamos uno, pero en el lugar donde usted trabaja encuentra otro que va a otra iglesia, pero que también está conectada sacerdotalmente. Entonces ya nos empezamos a ver como una ciudad bendecida. Y que las otras ciudades también entonces ya vemos una nación con un sacerdocio. Hermano, el sacerdocio mueve lo espiritual. Donde hay un buen sacerdocio, ahí va a haber un mover espiritual. Entonces, yo quiero hablarle de las funciones sacerdotales. Solo quiero ver cuánto de tiempo. Ok, mire, ahorita solo vamos a verlos así por encimita, pero vamos, así como hicimos con el tema anterior, vamos a ocuparnos en que revisemos cada uno de estos, hermano, porque realmente hay muchas cosas que tenemos que ver y analizar. A donde el Señor me llevó es que revisara a aquellos sacerdotes que tienen que tienen algo totalmente diferente a los hijos de Eli. Que vayamos a revisar a aquellos que sí tenían un buen sacerdocio, que sí marcaron, hermano, en la Biblia, que eran sacerdotes del Señor. Y ahí pues tenemos que empezar hablando de Zacarías, aquel padre de Juan el Bautista. Hermano, ese es un hombre que realmente nos enseña tanto, hermano, y que debemos de tratar de imitar a este, hermano. A veces solo miramos la parte negativa de la gente, pero realmente este hombre tenía más cosas buenas que malas. Sí, pero era un infructífero, llegó a viejo y no tenía hijos. Sí, está bien, quizás tenga esa parte Zacarías, pero ese hombre, hermano, ese hombre tiene cosas que realmente nosotros debemos de imitar. Y por eso le digo, tenemos que verlo uno por uno. No va a dar chances para que lo veamos todo de un solo. Entonces va a haber un día que nos vamos a enfrascar solo en conocer a Zacarías como sacerdote, hermano. Y entonces vamos a ver que hay funciones que nosotros debemos de tener, que las tenemos que aprender de él. Entonces, mire, aquí solo le puse unos versículos. Dice, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, era alguien que tenía equipo de servicio, mire, estaba en un equipo. El turno de su grupo
oficiaba como sacerdote delante de Dios. Y le tocó en suerte, según la costumbre, ahí está, hermano, conocer las costumbres del sacerdote, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Mire, una de las labores bien generales del sacerdocio es que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios al Señor. Esa es una de las funciones principales, hermano. Eso es como alguien que, mire, esto, ¿cómo le podría ejemplificar? El ofrecer sacrificios. Por eso el tema, recuerde, el tema es funciones sacerdotales, funciones. Partiendo de que todo sacerdote debe de conocer sus funciones. Eso me habla de que debemos de tener un conocimiento de lo que nos toca hacer. Ok, entonces una de las funciones del sacerdote es ofrecer sacrificios. Hermano, ¿cómo sería un sacerdote sin ofrecer sacrificios? Es como un pastor que no predique. Sí, hermano, yo soy pastor, pero hermano, yo a día no lo miro predicando. Sí, es que me di un año de vacaciones. Sí. O sea, es un pastor que no predique, hermano. Un sacerdote que no ofrezca sacrificio. Entonces, una de las funciones principales de nosotros como sacerdotes es que nosotros ofrezcamos sacrificios. Y eso, mire, lo vamos a estudiar aparte, pero así rapidito. Sacrificios de alabanza. ¿Cómo va a decir un cristiano que no puede alabar al Señor? ¿Cómo va a decir un cristiano que no tiene una alabanza al Señor? ¿Cómo va a decir a alguien, hermano, que no sabe cómo alabar? Entonces hay que empezar a conocer la alabanza, hermanos. Tenemos que empezar a conocer cómo se alaba al Señor. ¿Por qué alabamos al Señor? Entonces, como sacerdotes tenemos que entender esa función de que yo como sacerdote necesito ofrecer sacrificios al Señor. Entonces vamos a revisar qué sacrificios son los que se ofrecen al Señor. Y David nos habla mucho de esto, hermano, de que, por ejemplo, solo un versículo que tal vez lo vamos a ver más allá. Decía David, que levantar mis manos sea como el sacrificio de la tarde. Entonces levantar las manos al Señor es un secreto. Y a veces mucho como sacerdotes no sabemos eso, el misterio que tiene de levantar las manos al Señor. Por eso estamos viendo las funciones sacerdotales. Y yo le aseguro que así vamos a encontrar cosas. Y por eso es que se levantan las manos. Yo creí que es que el hermano quería estar más cómodo. Entonces vamos a ver, vamos a estudiar esto. ¿Cómo nosotros ofrecemos este tiempo? Porque el tiempo pasado solo es una figura, hermano, de lo que tenemos que hacer hoy. ¿Cómo entonces el Señor espera un sacrificio de nosotros ahora? Y entonces David dice, el levantar mis manos es como el incienso de la tarde. Qué importante, hermano, es que aprendamos esto. Es que aprendamos. Si va conmigo, ¿verdad, hermano? Es importante conocer estas cosas. Es importante que no nos quedemos como los hijos de Elí, hermano, que no conocían las costumbres, no conocían, hermano, el sacerdocio. Entonces, una de las cosas es ofrecer sacrificio. Ahí lo vamos a desarrollar aparte. Otro de los, hermano, y ahí traté de buscar un sacerdote que hacía eso. Y todos estos sacerdotes, hermano, ¿cuánta enseñanza nos dan? ¿Cuánta enseñanza nos dan? Miremos esta función. Miremos esta función, porque ya vimos, el sacerdote lo más normal es que estuviera tomando las ofrendas y las ofreciera al Señor. Eso es ofrecer sacrificios. Pero no solo eso hace un sacerdote. La Biblia me enseña en este versículo que entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y todavía dice, y a los levitas Uriel, Usías, Joel, Semaías, Eliel y a Aminadab.
Hay varios sacerdotes, pero yo tomé los primeros que se mencionan, a Sadoc y Abiatar. Ese Sadoc, hermano, ese Sadoc es un sacerdote que debemos de estudiarlo más. Que el Señor nos ayude. Pero dice que esos sacerdotes les dijo: vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas. Miren, sacerdotes del Señor. Mire lo que, mire, santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Entonces, otra función sacerdotal es que sobre nuestros hombros tiene que andar la presencia del Señor. No solo es ofrecer sacrificios. Por eso vamos a ver las funciones sacerdotales. Tenemos que conocer, hermano, tenemos que conocer cuáles son nuestras funciones como sacerdotes. Era función de los sacerdotes que tenían que llevar el arca del pacto no en carretas como lo hizo David antes de eso. Esto tiene que ir bien ligado como a la primera vez que David quiso transportar el arca hacia la casa, hacia el tabernáculo que él había hecho. ¿Cómo fracasó? Porque montó el arca del pacto en una carreta nueva. Y sí, nueva. Si usted quiere, en un carro de último modelo. Sí, bien arreglado, sí, bien preparado. Pero no lo llevó como el Señor decía en su palabra, sino que lo llevó en unas carretas de bueyes. Y ese desfile tuvo un fracaso. Allí Usa, dice la Biblia, que los bueyes trastabillaron, hermano, y Usa, para que no se cayera el arca del pacto, metió la mano y ahí cayó muerto. Y David se enojó por eso. Pero el problema no era el Señor. El problema es que querían transportar el arca como ellos querían, o como ellos tenían la idea, o como habían visto a los filisteos que así la había transportado. Entonces David fue, hermano, se humilló delante del Señor, empezó a investigar, mire, empezó a ver la palabra y se dio cuenta, encontró escrito en la ley de Moisés que los únicos que podían transportar el arca eran los levitas, los sacerdotes, y que tenía que ser en los hombros. Eso también lo vamos a ver, hermano amado, usted es un sacerdote del Señor. Y nosotros tenemos que saber que una de las funciones que tenemos es que debemos de ser portadores de la presencia del Señor. Que se cumpla aquello que cantamos. Yo soy una alabanza caminando. Donde andemos, ahí andamos la presencia. Donde lleguemos, saludamos a alguien. Hermano, qué lindo que nuestro saludo siempre sea: Dios le bendiga. Aunque no sea cristiano, que el Señor le bendiga. Que nuestro saludo porte la presencia del Señor. Lo vamos a ver también, hermano. Vamos a dedicar un día solo para que miremos cómo nosotros como sacerdotes, una de las funciones que tenemos es trasladar el arca. Ok, veamos otra función. Solo le estoy dando los versículos ahorita, los vamos a desarrollar. Ese mismo desfile termina y David establece el arca del pacto, pero después, hermano, miren lo que dice en el 16:37, está ligado con lo del 15, que decía que los sacerdotes la llevaban. Ahora ya está en el lugar, ahora ya está la presencia del Señor, ya está donde tiene que estar. Entonces dice: y dejó ahí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca. Es decir, hermano, que otra de las funciones sacerdotales es que nosotros ministremos el arca, ministremos la presencia, y no de vez en cuando, sino dice que la ministremos continuamente. Hermano, mire, esta es una cosa totalmente diferente a la primera o a la anterior que vimos. Una cosa es que seamos portadores de la presencia del Señor, y otra cosa es que nosotros ministremos la presencia del Señor continuamente, que entremos al lugar santísimo, hermano, y podamos ahí ministrar. Mire, Asaf es un levita, es un sacerdote, lo vamos a estudiar también. Todos estos sacerdotes que le estoy poniendo acá, hermano, son gente que nos enseña. Zacarías, Sadoc, Asaf, son sacerdotes que Dios santo no los mira y nos enseñan tanto, hermano. Este hombre es uno de los principales de la alabanza.
Entonces, mire. No sé si anoté ese otro versículo, yo creo que es que solo puse los principales. No, pero aquí está, vamos a ver. No, este es otro. Mire, no anoté ese versículo. Es que, mire hermano, hay muchas cosas y no quiero, solo quiero mostrárselos ahorita, las funciones según lo que hacían estos sacerdotes. Entonces, dice la Biblia que este Asaf quedó como uno de los principales, hermano, que quedaban para ministrar la alabanza. Y ese fue el que estuvo en el templo de Salomón después cuando lo edificaron. Entonces, esto tiene que ver, y sabe que dice la Biblia, que dice que este hombre siempre tenía una alabanza y tenía acción de gracias. El domingo el Señor nos hablaba de una manera especial. Qué importante es que en nuestros labios haya acción de gracias, hermano. Entonces, una de las funciones, ya vimos, hermano, que es ofrecer sacrificios, ya vimos que es portar la presencia del Señor. Otra de las funciones, ahora estamos viendo que una de las funciones sacerdotales es que nosotros alabemos al Señor donde andemos, hermano. Que seamos esos ministradores de la presencia del Señor. Lo vamos a desarrollar porque solo el tiempo que tenemos hoy no nos va a ajustar. Entonces vayamos viendo las funciones. Asaf tiene que ver, es un sacerdote que estaba dedicado a la alabanza, hermano, a la alabanza. Usted puede leer ahí que él tenía ahí sus trompeteros, tenía ahí sus instrumentos, pero todos era alabanza al Señor, que haya siempre acción de gracias. Ok, otro sacerdote que nos enseña otra de las funciones. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él. Ahí está, sacerdote Azarías entró tras él. Y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Mire qué lindo esto, hermano. Hombres valientes, sacerdotes que no se rendían, sacerdotes que estaban ahí, sacerdotes que estaban vestidos, sacerdotes que estaban en el puesto. Solo para ponerle un contexto aquí, esto es en los tiempos de un rey llamado Usías. Un rey que el Señor levantó. Y ¿sabe cómo vamos a enfocar ese punto, hermano? El Señor ponía esto en mi corazón. ¿Sabe cómo vamos a enfocar este punto? Y tal vez otros puntos, pero el que más me lleva el Señor a que enfoquemos esto es que nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea, usted y yo tenemos la función de gobernar y tenemos la función también de ejercer sacerdocio. Los dos, nosotros mismos, somos reyes y sacerdote, y muchas veces como sacerdotes tenemos que parar a nuestra faceta de rey y decirle: eso no está bien. Pero no estoy hablando de dos entidades, estoy hablando de mí mismo, que en mi faceta de rey, de gobierno, en mi faceta de secular, si usted quiere, en mi vida normal, donde tengo que tomar decisiones, hermano, muchas veces mi faceta de sacerdote se tiene que interponer a mi faceta de rey, de gobernante, y decir: esa decisión que quieres tomar no está de acuerdo al Señor. Así como se opuso este sacerdote a ese rey. Ese rey, hermano, en su orgullo, porque fue un tipo que el Señor lo levantó, el Señor lo hizo prosperar, pero en su prosperidad se llenó de orgullo. ¿No le parece que a veces nosotros nos llenamos de orgullo, hermano? ¿No le parece que en nuestra faceta de rey a veces estamos muy elevaditos? Qué lindo que lleguen los sacerdotales y nos ubiquen y nos digan: no, esa postura que tenés no es la correcta. Pero hablándonos a nosotros mismos, hermano. Sí me estoy dando a entender, amados. Somos reyes y sacerdotes, entonces de repente la parte de gobierno de nosotros nos quiere llevar a hacer cosas que no. Pero qué lindo que esté en la faceta de sacerdote y diga: eso no te está permitido. Entonces ese rey Usías agarra el incensario, hermano, y se mete al lugar santo, y no le estaba permitido a él. Y entonces los sacerdotes se lo pusieron, pero encabezados por Azarías, dice que entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y dice: y se opusieron al rey Usías. Hermano, vaya, le voy a poner el ejemplo. Yo tengo mi nombre es Melvin Eduardo. Entonces, si Melvin es el rey y Eduardo es el sacerdote, muchas decisiones que quiere hacer Melvin, se tiene que oponer el sacerdote Eduardo y decir: no se está permitido eso. No se te está permitido. Es como, hermano, una lucha interna esa.
Es como una lucha, porque al final dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu. Entonces ahí hay un templo donde hay un rey y hay un sacerdote. Y muchas veces el rey va a querer hacer cosas que no le están permitidas, pero tiene que estar la parte sacerdotal diciendo: eso no te está permitido, me opongo a eso. Y al final es una lucha interna. Pero imagínense, si no hay un buen sacerdocio, todo lo deja pasar. Hermano, mire, yo sé que el tiempo me avanza, pero tal vez, hermano Gerson, ayúdeme. Creo que es Segunda de Reyes, no sé si es 6:16, donde hubo un sacerdote que recibió la orden de un rey y no le importó que esa orden estuviera chanfleada, hermano, como decir así. Habla de un rey que se llamaba, un sacerdote que se llamaba Urías. ¿Ah? Segunda de Reyes. ¿Será que lo ponen acá? Para que miremos solo que la contraparte de esto, mire. La contraparte de esto, vamos a ver si ese es el versículo. No, 6:16. Ahí pusieron 2:16. Yo creo que estoy mal yo también. Vamos a ver. Segunda de Reyes. No, pues no es ese. Busque en la Biblia, busque ahí Urías en Reyes. Es 16, andaba 10 capítulos atrás. Ok, es 16, sí, 16:6 es, ¿verdad? Mire ese sacerdote. Este es un sacerdote, hermano, todo lo contrario a aquel otro sacerdote. Mire, aquel rey empezó a hacer algo que no estaba bien, hermano, y ese sacerdote se opuso y le dijo: aquí no vas a ofrecer incienso porque no se te está permitido. A ti, muy rey puede ser. Mire qué cosas, hermano. Muy rey puede ser, pero lo sacerdotal no te corresponde a ti. Lo sacerdotal tiene que estar totalmente separado de lo secular, hermano. Las decisiones sacerdotales tienen que estar separadas de las decisiones seculares. Pero aquí hay un rey que le manda una orden a un sacerdote. No sé si está más arribita. El verso 15, pongamos, por favor. Aquí hay un rey que le manda una orden al sacerdote. Dice: entonces el rey Acaz dio órdenes. ¿Cómo así? Dio órdenes al sacerdote Urías diciendo: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey, sus ofrendas. Y ahí le da la instrucción, el verso 16, porque lo que usted, cuando lee ese versículo, esos capítulos, hermano, lo que está sucediendo es que este rey Acaz va y visita a un rey llamado, no sé cómo se llamaba, pero era de Damasco. Y mira que el rey de Damasco en su templo, en un templo pagano, tiene un altar, hermano. Y le gustó al rey Acaz ese altar, un altar pagano. Y dice que cuando miró aquel altar y empezó: denme los planos de ese altar. Y empieza a pedir los planos de ese altar pagano. Y agarra los planos y se los envía al sacerdote Urías y le dice: quiero que me hagas un altar conforme a estos planos. Y ese sacerdote, hermano, bien mandadito, empieza a hacer el altar pagano, una réplica del altar pagano. ¿Sabe qué? Quita el altar que el Señor le dijo a Moisés que hiciera y a Salomón, lo quita, y en lugar del altar del holocausto pone un altar pagano. Pero el punto es: ¿dónde está el temple de ese sacerdote? ¿Dónde está la fidelidad de ese sacerdote? Muy rey puede ser, pero ¿cómo vamos a quitar el altar de Dios para poner un altar pagano? Eso se ve de manera individual, pero de manera separada, pero hay que ponerla de manera, hermano, a nosotros. Yo soy rey y yo soy sacerdote. Y muchas veces nuestra faceta de rey nos va a querer hacer cosas que van contra la voluntad de Dios, pero tiene que ser más fuerte nuestro sacerdocio y decir: eso no lo voy a hacer porque no le agrada al Señor. Y entonces nos oponemos a nosotros mismos, hermano. O solo a mí me ha pasado donde yo tengo luchas internas, hermano, donde mi parte natural, el yo natural me empuja a hacer algo, pero hay un yo ahí, hay un yo espiritual que dice: no, eso no le agrada al Señor. Y entonces tenemos una lucha interna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer caso a la parte del rey
o como Azarías nos vamos a oponer. Entonces, para eso se necesita conocimiento. Para oponernos, hermano, a lo que la parte de gobierno de nosotros quiere hacer, se necesita. Ese rey no lo tuvo, mire, este sacerdote no lo tuvo. Bien mandadito, agarró los planos de ese templo, de ese altar pagano, lo edificó y ahí empezó a quemar incienso, ahí empezó a quemar los sacrificios en ese altar pagano, hermano, solo porque recibió la orden de un rey. Que el Señor nos ayude, que haya un celo, que haya un cuidado por lo santo, que seamos celosos de lo santo, hermano, que seamos sacerdotes con un celo de parte de Dios, que nosotros podamos cuidar este templo. Hermano, usted tiene un templo que cuidar, que no entre lo pagano a ese templo. Cuidadito edificar altares que no son del Señor, que en el templo que somos nosotros solo hay altar al Señor. Y que nuestro sacerdocio esté de pie. Ok, ya vimos a Azarías. Veamos, mire qué calibre el que está aquí, hermano. Estamos viendo las funciones. Ah, sí. No le estaba permitido. Qué buen aporte ese. David llega donde el sacerdote, se me olvidó el nombre del sacerdote. ¿Por qué este sacerdote no se opuso? Mire, una de las cosas que yo le puedo decir es que en ese entonces David no estaba gobernando. ¿Quién estaba? Saúl. O sea, él no era rey. Él no era rey. Entonces no podríamos aplicar esa, porque no es gobierno, o sea, no fue una orden que le dio. Si usted lee, él dice, ¿será que tienes algo de comer? Él no llega a ordenar, él llega como a pedir. Y otra de las cosas que hay que ver es que ese sacerdote no le entrega panes que están en la mesa en ese momento, sino que panes que habían quitado de la mesa. Es diferente. Cada 8 días esos panes los cambiaban. Y esos panes que los cambiaban no los botaban. Esos panes les servían de alimento a los sacerdotes, pero no se los podían comer durante los 8 días de vigencia, por decirlo así. Sino que, por ejemplo, hermano, viene, así como hacemos los turnos aquí, ¿verdad?, sacerdotales, cada sábado hay un cambio de equipo. Así era también en los servicios al templo del Señor. Cada sábado agarraban ese pan y lo cambiaban. El pan de la proposición que estaba en la mesa, lo cambiaban. Y ese pan que quitaban, lo ponían en un lugar y de ese se alimentaban los sacerdotes. Entonces a David lo que le dieron es de ese pan que habían quitado de la mesa. Y tanto así, hermano, que el Señor Jesucristo aprueba eso y lo menciona en su ministerio. Cómo David entró en la casa del Señor y comió del pan consagrado sin que lo permitiera. Entonces no fue una falta del sacerdote, tuvo una aprobación de Dios ahí. Pero sí está muy buena la aportación. Veamos otra función. Mire, aunque la Biblia no dice que Samuel era un sacerdote, Samuel era un sacerdote. Ese hombre era de altares, hermano. Y ese hombre vivía en la presencia del Señor, ese hombre creció ahí en la casa del Señor, ahí se desarrolló. Y mire, como estamos viendo las funciones, hermano, no solo es ofrecer sacrificios. Por eso, mire, este tema es bastante interesante, bastante apasionante para aquellos que necesitamos crecer como sacerdotes, hermano. Es apasionante esto, ver que el sacerdote no solo ofrece sacrificios, sino que es portador del arca, sino que ministra el arca. Ya vimos en el caso de defiende con celo lo que es del Señor. Ahora vemos a un sacerdote que tiene otra función. Tal vez colocan la presentación, amados. Tal vez colocan la presentación ahí, por favor. Otro sacerdote, hermano, que dice: entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros. Eso a mí me estremecía hoy en la tarde que estaba terminando de preparar este tema, hermano, porque yo digo, una de las funciones que yo creo que hemos tenido como escondiditas es que un sacerdote debe de clamar. Un sacerdote debe de interceder. Un sacerdote, hermano, una de las funciones sacerdotales es que nos llaman a que nosotros estemos
intercediendo, que no es lo mismo que orar, no es lo mismo que pedir, hermano, para nosotros mismos, sino que cuando la Biblia habla de interceder es que vamos a pedir por otros, vamos a clamar por la necesidad de otro, no por las necesidades de nosotros. Si ahí yo creo que todos oramos, Señor, deme esto, necesito esto, Señor, Señor, por favor, ayúdame con mi hijo, ayúdame con mi hija, ayúdame con mi esposo, con mi esposa, ayúdame con mi economía. Y todos pedimos calidad para nosotros, pero una de las funciones sacerdotales es que nosotros tenemos que clamar por otros. Intercesión todos los sábados a las 6 de la mañana. Funciones sacerdotales. Ya aquí en la mañana, hermano, cuando venimos hasta de último, yo empiezo a orar, Señor, mira las peticiones que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Pero ya hemos orado una hora por otras cosas. Es que no debemos de perder ese sentido. Y cuando yo no estoy y delegue a alguien, pues que no pierda esa línea de que aquí venimos a pedir por otros, a pedir por otros. Y al final, pues si da chance ahí, pues oramos por nuestra necesidad. Pero oramos por nuestras necesidades así, poquito. Pero es a pedir por otros, a pedir, a pedir. Hermano, esa es una función sacerdotal a la cual tenemos que despertar. Este Samuel lo vamos a ver también, hermano, como él decía, como en algunos de los versículos él dice. Sería lindo si encontraran ese versículo. Dios me guarde si dejo de orar por Israel. No lo dice así, pero eso es lo que da a entender. No sé cómo, no recuerdo ahorita cómo está exactamente, pero él dice: ay de mí si dejo de orar por Israel. Él tenía, como sacerdote, tenía una carga, hermano. Tenía una carga que era que tenía que estar orando por el pueblo. Entonces, en lo personal, sabe que a mí el Señor hoy me jaló el aire y dijo: tienes que orar más por la iglesia, tienes que pedir más por la iglesia, tienes que pedir más por las familias, a mí como pastor me hablaba, tienes que empezar a clamar más por las ovejitas, tienes que empezar a levantar un clamor más por las familias. Y entonces yo me sentí confrontado hoy que estudiaba esto. Es una labor sacerdotal. Tenemos que orar, hermanos, los unos por los otros. Esa es, mi hermano. Andan volando allá los hermanos. En cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor. Oiga, él como un peque. Creo que nos va a tocar ir a pedir perdón al Señor, hermano. Mire cómo decía Samuel. Mire, leamos eso, hermano. Y lo vamos a desarrollar un día, solo esto, lo vamos a desarrollar. Pero mire, solo que me lo quitaron allá los hermanos. Llévenles cafecito para que se despierten a los hermanos. Y en cuanto a mí, decía Samuel, mire, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. O sea, que Samuel era un pecado el no orar por Israel. Vaya qué carga sacerdotal esa, hermano. Y usted, sacerdote, ora por el pastor. Ya me cuadraron a mí, lo voy a cuadrar a usted. Debemos de orar los unos por los otros, hermano. Y vaya, lea. Si alguien lee los primeros versículos del capítulo 2, ¿sabe qué está pasando? No queremos a Samuel que nos gobierne, queremos un rey. Por favor, quiten a Samuel, decía el pueblo, hermano. Quiten a Samuel, queremos un rey. Y aún así Samuel decía esto, pero aún así, aunque me desprecien, aunque ya no me quieran, pero yo tengo una carga. Tengo que orar por ustedes. Aún rechazándolo, hermano. Sí, lea los primeros versículos del capítulo 12. Ellos decían: Samuel, por favor, nómbranos un rey. Y Samuel dice que eso le dolió, hermano. Le dolió. De tal manera que el Señor lo tuvo que consolar y decirle: no te rechazaron a ti, a mí me han rechazado, dice el Señor. Eso de alguna manera consoló a Samuel. No te rechazaron a ti, te rechazaron a mí, dice el Señor. Y entonces, pero aún así, él decía esto: solo porque me han rechazado, no voy a dejar de orar por ustedes. Voy a orar.
lejos esté de mí, que yo peque contra el Señor y deje de orar por ustedes. Hermano, una de las funciones sacerdotales es que nosotros debemos de vivir en constante de oración los unos por los otros, los unos por los otros, los unos por los otros. Yo sé, mire, todas estas cosas de repente están ahí y hay que estudiarlas, porque eso es conocer las funciones de un sacerdote, que no nos pase las de Elí, que no conocía la función sacerdotal. Ok, yo creo que tengo uno más aquí. Este es de Samuel también. Ahí clamó al Señor. Creo que tengo algo más aquí. Edras. Hermano, este sí que. Yo creo que a este le vamos a ocupar unos 2 o 3 discipulados. Dos o 3 clases. Este era un sacerdote. Y dice que este Edras subió de Babilonia y era un escriba experto en la ley de Moisés. Ay, hermanito, este sí que yo quiero desmenuzar a Edras, hermano. Quiero que lo veamos aquí. ¿Cómo es que este hombre, hermano, se volvió un experto de la palabra? Un sacerdote experto de la palabra. Usted me dirá, pero ¿dónde dice sacerdote? Si hay versículos, solo que no los puse todos, porque si no, por eso vamos a dedicar un día, o 2 días, o 3 días para porque este era un sacerdote, hermano. Solo que este sacerdote, como que aún en Babilonia, no descuidó su función. Qué importante esto, hermano. Aún cautivo, aún allá, en medio de una cautividad, este no descuidó su sacerdocio, hermano. Es que mire, esto de cuidar nuestro sacerdocio es personal. El que quiere se va a preparar. Y el que quiere va a hacer un esfuerzo. Y el que quiere aprender, ahí se va a esforzar. No importa las condiciones, hermano, laborales, familiares, económicas y todo lo que pueda haber, no importa. Pero el sacerdote que se quiera preparar, se va a preparar. Y este es un ejemplo de ello. ¿Cómo estando cautivo en Babilonia? Siempre se dedicó. Tal vez me ponen Edras 10, vamos a ver, Edras 7:10. Aquí está el verso 6. Pero cómo en Babilonia se dedicó a estudiar, número 1, a estudiar, número 2, a practicar, para después enseñar la ley. Entonces no era fácil. Yo creo que donde él estaba no era fácil, pero ahora cómo conseguía también los rollos, hermano, era un esfuerzo. No se acomodó. Ahora que ya nos trajeron en Babilonia, ¿cómo voy a estudiar si no tengo Biblia acá? Él se las ingenió, hermano. Como que el Señor permitió que nos trajeran presos para acá y en esta calamidad que estamos y cualquiera reniega. Cualquiera dice, y ahora que nos trajeron aquí lejos de Jerusalén, ¿dónde vamos a conseguir la ley de Moisés? Yo no sé cómo se las ingenió hermano, pero la consiguió. Por eso le digo, el que quiere, hermano, no hay excusa, hermano, no hay excusa. No hay excusa, por eso debemos de aprender de estos hombres. Mire, Edras había dedicado su corazón. Primero tiene que haber una dedicación del corazón. Intenciones del corazón, dedicado a estudiar, número 1, la ley del Señor, a practicarla, número 2, y a enseñarla, sus estatutos, ordenanzas en Israel. Entonces, ahí en medio del pueblo, quizás en medio de la cautividad, tenía su discipulado hermano. Ahí tenía su discipulado, quizás vamos a reunirnos, mira, sé que estamos cautivos, pero aprendamos de la ley. Era un sacerdote discipulador, hermano. Lo vamos a estudiar. Otra de las funciones es que nos volvamos expertos en la palabra, que seamos gente que conocemos la palabra, que seamos gentes que amamos la palabra, que estudiamos la palabra, ¿ok? Vamos a ver qué más tenemos aquí. Y mira quién dejé de último, hermano. Debería de ponerlo, porque este fue el primer sacerdote, ¿va? Este fue el primer de la ley de Moisés, este fue el primero, Aarón. Dice número 6:23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles:
así bendeciréis a los hijos de Israel y les diréis. Otra de las funciones sacerdotales es que de nuestra boca siempre salga bendición. Mire, hermano, solo aquí también hay otro montón de cosas que hablar, pero así generalmente, así a grosso modo, que nuestra boca, hermano, se eduque para hablar bien. Pero a veces tenemos más en nuestra boca: no puedo, esto está muy difícil, es que todo está caro, es que, decía alguien por ahí, ahora ya ni comer pollito vamos a poder. Ahora, decía alguien más por ahí, ahora ya no vamos a poder ni darle educación a nuestros hijos. Y empezamos a hablar solo cosas negativas, hermano. Y usted es un sacerdote, hombre. Usted tiene poder en sus labios, hermano. Usted tiene poder en su boca, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que aprender a hablar. Aunque las cosas no las miremos bien, pero tenemos que aprender a confesar con nuestros labios bendición. Señor, en mi casa no va a faltar nada, Señor. En mi casa siempre va a haber abundancia, Señor. En mi casa, Señor, tú tienes bendición para los míos, Señor. Señor, a mis hermanos tú los vas a bendecir. La iglesia va a estar bendecida. Hermano, aprendamos a bendecir, a bendecir. Como sacerdotes tenemos una función de bendecir, de bendecir. Mira a un hermano que no anda bien. Yo digo que en vez de empezar a hablar mal, empezamos a pedir misericordia. Señor, bendice al hermano, ábrele los ojos, que ese camino que lleva no es el correcto, Señor. Yo lo bendigo, Señor, oro por él para que tú le hagas entender. Y ahí estamos. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Abriendo nuestra boca para bendecir. Pero si nosotros en vez de eso empezamos a decir, sí, que ese hermano ya no tiene arreglo, ya no tiene, ese hermano sí que ya se perdió usted, ese hermano ya no tiene solución, ese hermano ya no. ¿Qué estamos haciendo, hermano, con nuestra boca? Entonces, hay una orden de Dios para los sacerdotes. Habla a Aarón, al sacerdote, y a sus hijos, que también son sacerdotes, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, no con nada económico, no con nada, hermano, visible. Le diréis palabras, palabras, palabras. Y ahí empieza aquellos versículos que dicen: que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Tenemos que empezar a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir. Sepa, hermano, que su boca y mi boca debe ser una boca de bendición. De bendición. Y entonces dice que van a invocar el nombre: así invocará en mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Es decir, el Señor necesita bocas para bendecir. ¿Sabe cómo entiendo ese último versículo que le puse ahí? Que el Señor va a responder a lo que nosotros hablemos. No sé si me doy a entender ahí, hermano. Pero oye, vaya. Está el Señor en lo alto y estamos nosotros como sacerdotes. Lo que me da a entender ese versículo es: lo que yo hablo, eso hago, dice el Señor. Lo que tú hables, eso hago. Si tú bendices, yo los bendigo. Si tú bendices, yo los bendigo. Porque mire, ahí claramente dice, habla. No salió el otro versículo ahí. ¿Qué pasó allá? ¿Se desconectó? No se proyecta. El verso 27. Le leí el 23. El 24, el 25 y el 26 son aquellos versículos: que el Señor te bendiga y te guarde. Eso habla el 24. El 25, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El 26 es que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Pero en el 27, si usted tiene la Biblia ahí, que ya esta computadora está programada para predicar solo 1 hora. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel
Entonces, como van a invocar mi nombre sobre los hijos de Israel, yo los bendeciré. Pero allí habla el Señor. Hermano, ¿qué poder esto? ¿Qué cosas más secretas? ¿Qué misterio es esto? Que lo que nosotros hablamos del Señor lo aprueba. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Y esto yo se lo aprendí hoy, pastor. Yo quiero pararme en ese púlpito siempre a bendecir, a bendecir, a bendecir. Lo que menos quiero hablar es del infierno, porque hay muchas cosas mejores que hablar, como la salvación, como los regalos de Dios, las promesas de Dios. ¿Sabe qué? Bendecir, 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 bendecir. Y a medida que nosotros abrimos nuestra boca para bendecir, el Señor respalda esa palabra. Entonces, como sacerdotes de hogar, ya dejemos de decirle cosas negativas a nuestros hijos. Sí, es que vos no servís para nada. Sí, es que las mismas mañas de tu papá tenés. Sí, es que lo mismo de tu tío, que lo mismo de tu abuelo, que lo mismo de esto. Empecemos a hablar diferente. Empecemos a hablar diferente. Empecemos a bendecir. Que cuando nosotros como sacerdotes bendecimos, ahí está la bendición del Señor. Amén, amados. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Ok, entonces le dejo el resumen aquí. Vamos a estar hablando de esto. Tal vez se ve ahí, hermano. Entonces, funciones sacerdotales: bendecir, interceder, trasladar la presencia, que haya alabanza en nosotros, acción de gracias. Hermano, que haya un celo, un cuidado por lo santo, volvernos expertos en la palabra. Hermano, tenemos que ser sacerdotes de palabra, hermano. Que haya palabra en nosotros, que manejemos bien la espada de la palabra. Así como decía el apóstol Pablo a Timoteo, que manejes con precisión la palabra. Y también que ofrezcamos esos sacrificios agradables al Señor. Mire, cuando vemos así en el resumen, usted va a ver, hermano, hay funciones que de repente tenemos que fortalecerlas, como la primera que está ahí, hay que bendecir. Ya dejemos de hablar mal y hablemos bien. Eso quiere decir, bendecir es bien decir. Esa es la palabra, bendecir es bien decir, es bien hablar. Ya no hablemos mal. Hermano, el clamor, la intercesión es una de las funciones nuestras. El trasladar el arca, la presencia, somos portadores de la presencia del Señor, hermano. Por eso, ¿cómo la trasladamos? ¿Como los filisteos o la trasladamos como los verdaderos sacerdotes? ¿Cómo la vamos a trasladar? ¿Como quiso David trasladarla primero o como David la trasladó después? Hermano, ese punto tenemos que desarrollarlo. Que haya alabanza, que seamos esos Asaf de este tiempo, hermano. Ese tipo es uno que se dedicó a la alabanza, hermano. Acción de gracias. Azarías, que tengamos ese celo y no como aquel otro, ¿va? Que le obedeció al rey en quitar el altar de Dios y poner un altar pagano. Edras, un experto en la ley, y Zacarías, que fue el primero que vimos ofrecer sacrificios. Yo creo que entre las cosas que nos enseñan los hijos de Elí es que tenemos que conocer. Es que a ellos no les fue bien porque no conocían. Pero usted y yo vamos a ser sacerdotes con conocimiento. Amén, 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 hermano. Vamos a ser sacerdotes con conocimiento. Y como decía Oseas, esforcémonos por conocerle. Esforcémonos, hermano. Yo sé que estar un martes aquí no es fácil, pero si usted está aquí es porque usted se está esforzando en conocer más. Amén. Póngase de pie, oramos y nos despedimos. Padre, gracias te damos. Que sirva esta reflexión que hoy hemos impartido a tu pueblo, que sirva esta instrucción de tu palabra para ser esos sacerdotes incansables, Señor, que buscamos conocer más de ti, que buscamos avanzar, que buscamos crecer, que buscamos, Señor, así expectantes de conocer las funciones como sacerdotes que debemos de tener, Señor. En el nombre de Jesús ruego, Padre, para que esta palabra quede en lo profundo de nuestro ser y nos mueva, nos impulse
impulse, Señor, que esta palabra nos impulse a buscarte más, a querer saber más de ti, a conocer, así como está escrito ahí en tu palabra, que nos esforcemos por ser esos sacerdotes que conocemos al Señor, que conocemos las costumbres del sacerdote, Señor, para fungir bien, para hacer bien nuestra labor sacerdotal, que seamos familias sacerdotales, que seamos una iglesia, Señor, con un sacerdocio de altura, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada hermano, a cada hermana que está en este lugar, a cada uno de nosotros, Señor, sea bendecido, Señor, para que seamos esos sacerdotes con un sacerdocio de altura, Señor. Un sacerdocio del cual tú estés agradado, Señor, y que venga ese respaldo tuyo, Señor, a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, Señor, aquí a la iglesia. Que seamos una iglesia conformada por familias sacerdotales, que seamos una iglesia conformada por familias que tienen un sacerdocio de pie, Señor, un sacerdocio de altura. En el nombre de Cristo te lo rogamos, que esta palabra nos lleve a otros niveles, nos lleve a entender, Señor, qué importante es conocer. Qué importante es hacer el esfuerzo, qué importante es que nos esforcemos, qué importante aún que invirtamos tiempo, recursos, Señor, para que nuestro conocimiento en ti se aumente. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que somos una iglesia con sacerdotes, con conocimiento. Iglesia de sacerdotes con conocimiento. Llévanos con bien y bendición, que podamos, Señor, seguir meditando en esto y que ansiemos, anhelemos conocerte más. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Señor Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados. Qué bendición, que Dios le guarde.